unos minutos, veía ahí en un WhatsApp del horario. Habíamos quedado que sí, nosotros empezábamos a las 7, pero hay algunos que tienen clase y bueno, esperamos un rato para empezar. Bien, hoy vamos a ver un poco el ciclo que cumplen estas máquinas, partiendo del ciclo teórico, que lo vamos a hacer rápidamente, porque seguramente ustedes en termodinámico lo han visto, o en alguna asignatura similar. Y vamos a pasar por el ciclo real, que también de alguna manera ya lo hemos anticipado, pero y ver, por un lado, ¿a qué se le llama título con temperatura limitada o de temperatura limitada? ¿Por qué? Porque hay una temperatura que está limitada por los materiales que no podemos superar y que es la que permite los materiales con los que están construidos fundamentalmente los álabes de turbina, sobre todo los de las primeras etapas. Entonces vamos a ver que, por un lado, termodinámicamente conviene una relación de compresión elevada, pero si nosotros limitamos la temperatura, la del ciclo sería la temperatura 3, la T3, se nos complica porque hay algunas condiciones a tener en cuenta que no permiten tener la energía suficiente para una determinada utilización. Recordemos, y esto lo voy a hacer rápidamente, el ciclo Brayton, que tenía una compresión adiabática, donde lográbamos una máxima presión. A esa presión y en forma constante, teóricamente, hacíamos el aporte de calor para llegar a un punto tal como el 3, que era donde teníamos la temperatura máxima y a partir de ahí hacíamos una expansión también adiabática. Lo que tenía de distinto a los motores alternativos es que cada proceso de esto que estamos viendo lo hace en una parte distinta de la máquina. Compresión en el compresor, aporte de calor en la cámara de combustión, expansión en la turbina. Y lo llevábamos hasta la presión atmosférica, que es igual a la presión 1. Por eso lo llamábamos a este ciclo de expansión completa. Y ahí teníamos básicamente la pérdida de calor, tirábamos a la atmósfera los gases quemados. Viendo esto mismo en el TS, vemos ahí la compresión adiabática o isentrópica, aporte de calor a presión constante, llegábamos a una temperatura 3 debido a ese calor aportado, esa energía la utilizábamos para hacer un trabajo de expansión en la turbina, que también teóricamente se realizaba isentrópicamente, y llegábamos a una expansión completa porque volvíamos a la presión atmosférica en el escape. Y ahí teníamos la pérdida de calor. Y entonces, en definitiva, teníamos una transformación que era adiabática, que era una compresión adiabática, un proceso de compresión adiabática, otro proceso de aporte de calor a presión constante, una expansión adiabática y la de pérdida de calor también a presión constante. Es decir, que había dos isobáricas intercaladas con dos adiabáticas. Recuerdan también que veíamos que existían distintas relaciones de compresión. Una que era manométrica en función de presiones, otra que era volumétrica
en función de volúmenes, y otra que era la termométrica, que era o relacionaba las temperaturas. Cuando alguien tenga duda o alguna consulta por algo que se les ocurra o quiere hacer algún aporte, como siempre, habilitan el micrófono y la realizan. También habíamos visto que para este caso, que es un aporte de calor a volumen constante, aparecía beta, que era la relación de plena presión, que relacionaba temperaturas o volúmenes. Eso nos permitía determinar lo que conocemos como rendimiento térmico, que era el calor útil sobre el calor suministrado, y en función de los calores específicos y las diferencias de presiones, teníamos una ecuación como la que vemos ahí en este momento. Yo voy a ir un poco rápido, no hace falta que fijemos mucho esto. Tenemos calores específicos, numerador y denominador. La ecuación quedaba como teníamos ahí. Como vamos a utilizar una de las expresiones de las ecuaciones adiabáticas, vamos a reemplazar el exponente por una cuestión de facilidad en el armado de la ecuación, y vamos a decir que el exponente va a ser A, y ese A va a ser igual a gamma menos 1 sobre gamma, que es cuando utilicemos la ecuación de las adiabáticas, que nos permite de alguna manera vincular presiones con temperaturas. Habíamos dicho que básicamente se trata de usar la manométrica y la termométrica. Entonces, si decimos que T2 sobre T1 era igual a P2 sobre P sub 1, queda una ecuación como la que vemos ahí, que después se transforma en la ecuación de las adiabáticas, y separando de aquí la temperatura T sub 2, porque T1 es dato y la relación de compresión generalmente es dato, nos queda determinado el valor de T sub 2, que vemos que este T1 ρ a la A. Ahora, P sub 2 sobre P sub 1, como lo vemos aquí arriba, es la relación de compresión manométrica. La reemplazamos y nos queda T sub 2 determinado porque los valores de T sub 1 y de la relación de compresión manométrica son conocidos o son datos. Profe, Sí, señor. disculpe la interrupción, hay algunos compañeros que les pide ¿El ingreso? el ingreso, sí. Ya vemos entonces. ¿Por qué les pide a ellos? No entiendo. Ya lo hacemos ingresar, nada más que acá lo tengo. Lo tengo. Ahí estamos. Avíseme, por favor, si vuelve a aparecer esto. Eso me lleva a que se ve ahí. No, profe, se salió el compartir. Sí, no, se sale cuando hago esto. No importa. Ya lo vamos a hacer de nuevo. A veces puede pasar que si no deja entrar hay que recargar la página. Me había pasado, yo tenía el link ya abierto y me salía para pedir permiso. No me cargué y pude entrar directo. Sí, Por ahí si tiene el link abierto desde temprano, no deja. puede ser. Hay que recargar la página y ahí entrar. Pero normalmente no se tenía ese problema. Y están todos invitados, digamos, a esta clase, así que me llama la atención. Pero bueno.
Ahí estamos ya. Ahora sí, ¿no? Sí, profe, ahora sí se ve. Sé que yo doy en otras clases con el Zoom y es mucho más ágil que este. Bueno, ahí habíamos llegado. La expansión evidentemente se hace entre las mismas presiones y a su vez podemos decir que las relaciones son las mismas. Entonces, las relaciones de compresión a la de expansión. Tenemos lo mismo que aquí, esta ecuación de acá que vamos a despejar es T sub 3, que va a ser T sub 4, P3 sobre P sub 4 a la gamma menos 1 sobre gamma. Reemplazamos P sub 3 sobre P sub 4 porque decimos que P sub 2 sobre P sub 1 es igual, o sea, las relaciones de compresión y de expansión son iguales, y tenemos definido acá T sub 2, T1 rho a la A, T sub 3, T4 rho a la A. Si ustedes recuerdan, era la forma que en termodinámica podíamos calcular este tema. Si en vez de rho utilizáramos la relación de compresión volumétrica, que además de llamarla de esta manera, podíamos llamarla como pi o la pueden encontrar como pi, ese exponente era gamma menos 1. Eso recordarlo de termodinámica. Si nosotros reemplazamos los valores de T3 y de T sub 2 y de T sub 3 y de T sub 2, perdón, nos queda una ecuación como esta. Y ahí podemos sacar factor común en el denominador, rho a la A, y vemos que se eliminan T4 menos T1 de numerador y denominador. Por lo tanto, el rendimiento térmico nos quedaba asociado solamente a la relación de compresión. En este caso estamos utilizando la relación de compresión manométrica. Es decir, que termodinámicamente el rendimiento térmico aumenta a medida que aumenta la relación de compresión. Esto que les estoy marcando acá arriba. ¿Sí? Aumenta a medida que aumentamos la relación de compresión. Esto vamos a ver que tiene algunos inconvenientes. Ahí lo que están puestos es las equivalencias entre las distintas relaciones de compresión. ¿Cómo calculábamos entonces la compresión adiabática desde otro punto de vista? Rho era igual a P sub 2 sobre P sub 1, por lo tanto P sub 2 igual a P sub 1 rho. Rho era igual a epsilon a la gamma, lo tenemos aquí. Después sabíamos que B sub 1 sobre B sub 2 era epsilon a la gamma menos 1, reemplazamos. Y nos queda también acá que T sub 2 era T1 tita, y tita, si vamos aquí arriba, vemos que es igual a rho a la gamma menos 1 sobre gamma. Es decir, que son distintas formas de poder determinar los distintos valores. Ahora bien, el aporte de calor a presión constante que se realiza en 3, podemos decir que es igual al calor específico a presión constante, esto por kilo de fluido, por la diferencia de temperatura. Ahora bien, si ustedes recuerdan, beta era igual a T3 sobre T sub 2. Entonces T sub 3 queda beta T sub 2 menos T sub 2. Pero T sub 2 era T1 tita, las relaciones de compresión termométrica. Entonces nos queda una ecuación como esta, reemplazamos aquí y nos queda que Q es igual al calor específico a presión constante, relación de compresión termométrica, T sub 1 beta menos 1. Aquí en los dos extremos de esta ecuación vemos lo que hemos hecho. Beta T3 sobre T2 lo reemplazamos, tita T2 sobre T1 y lo reemplazamos. No se pide ni tienen que recordarlo, solamente para ver a dónde queremos llegar. Ahí arriba mantuvimos la ecuación. Aquí tenemos el ciclo. Y bueno,
¿Recuerdan que la relación de plena presión que de alguna manera indicaba la cantidad de calor que aportábamos a presión constante tenía una ecuación como la que estamos viendo ahí? Y que si nosotros reemplazamos tita por rho, era igual, quedaba rho a la gamma menos 1 sobre gamma, que es lo que recién mostrábamos en la hoja anterior. Si recordamos que beta era igual a B3 sobre B sub 2 y que por lo tanto B3 igual a beta B2 y que beta era igual a T3 sobre T2, lo que ya hicimos, y T3 sería beta T2, pero T2 era T1 tita, podemos calcular la expansión de otra manera. Voy a ir más rápido, aquí relacionando presiones, aquí relacionando volúmenes y aquí relacionando temperaturas. Reemplazando los valores, vemos que B sub 4, si fueran volúmenes, igual a B1 beta, y T sub 4 igual a T1 beta, valores que pueden ser conocidos o determinados. Si voy muy rápido me avisan, pero es solamente para llegar a la ecuación. Aquí tendríamos la ecuación del calor perdido, fíjense que es distinta a la que nosotros veíamos termodinámicamente hablando. Y de aquí podemos determinar el rendimiento térmico reemplazando los valores que recién hemos obtenido. ¿Sí? Y nos queda, con estas últimas ecuaciones que hemos visto, este sería el calor útil, calor suministrado menos calor perdido sobre calor suministrado, queda 1 menos Q sobre Q, Q minúscula sobre Q mayúscula, y reemplazamos los valores. Aquí vemos que CP y T1 los podemos eliminar y beta menos 1 lo podemos eliminar. Por lo tanto, vemos que el rendimiento térmico, expresado de otra manera, sigue siendo dependiente de la relación de compresión. En este caso, la relación de compresión termométrica, que si reemplazamos esta termométrica por la manométrica o por la volumétrica, tenemos esos valores y también podríamos decir que el rendimiento térmico es igual a 1 menos T sub 1 sobre T sub 2. T sub 1 sobre T sub 2, las temperaturas inicial y final de la compresión. ¿Esto qué quiere decir termodinámicamente hablando? Si acá tenemos temperaturas y acá tenemos rendimiento térmico total, que a medida que vayamos aumentando la relación de compresión, ahí estamos viendo, relación de compresión igual a 2, igual a 4, igual a 6, igual a 10, que sería la que aparece ahí, vemos que nos permite esa relación de compresión ir aumentando para una misma cantidad de energía entregada, aumentando la temperatura y por ende aumenta el rendimiento. Hasta ahí, termodinámicamente, todo bien, quiere decir que tratamos de que el compresor tenga un delta P lo más grande posible y eso nos va a permitir, esto lo voy a pasar, eso nos va a permitir aumentar la relación, aumentando la relación de compresión, decíamos que termodinámicamente nos permite aumentar el rendimiento térmico. Ahora bien, aquí se alcanza a ver, esta temperatura es la que de alguna manera nos va a limitar y nos va a determinar qué valor de la relación de compresión y qué valor del aporte de calor, cuánta cantidad de calor vamos a poder aportar. Acá viene lo que quiero de alguna manera mencionar. Y es esto de que se empieza a estudiar, porque esto es lo que pasa en la realidad, lo que se conoce como ciclo Brayton de temperatura limitada, siendo la temperatura del ciclo la T3, que es la de ingreso de los gases quemados a la turbina. Es decir, que ese valor de T sub 3 lo vamos a poner como T límite.
qué significa T límite y una temperatura que no vamos a poder superar por problemas tecnológicos, dado por la posibilidad que tienen los materiales de soportar determinadas temperaturas de trabajo. Recuerden que estos motores tienen un funcionamiento por largos tiempos a veces. Es decir, que, sí señor. En caso de los estatorreactores no tengo ese problema de la No, temperatura límite, ¿no? no, pero tenés que llevar un recipiente de combustible bastante grande para tener algún autonomía más o menos manejable, ¿no? Porque consumen de lo lindo. Profe, perdón, ¿por qué el estrato no genera esa limitación? Porque no tiene ningún elemento mecánico, solamente es el canal, tiene la bujía, los inyectores, y es por variación del diámetro de salida, se hace convergente. Ah, perfecto. Entonces no tenemos... Es lo que pasa con el canal de postcombustión, que ya lo vamos a ver. Claro, eso sí lo asocié al toque. Cuando dijo lo que no tenía ningún componente mecánico, lo asocié Ahí evidentemente que tampoco tenemos mucha energía, pero sí podemos aumentar la temperatura máxima del ciclo en el canal de postcombustión. ¿Sí? Además, en el canal de postcombustión, porque además se utiliza muy pocos segundos, ¿no es cierto? Entonces, tampoco hay mucha carga térmica. ¿Está claro? Perfecto, gracias, profe. Bien. No, pregunten todo lo que falta. Además, es bueno para la clase y ustedes se tienen que sacar la duda. Y si no tengo la respuesta en este momento, la buscaré hasta que la tenga y se las dé. Esto es así. Entonces, por un lado, termodinámicamente, veíamos que necesitábamos tener mayor rendimiento térmico, y para tener mayor rendimiento térmico, lo que hacíamos era aumentar la relación de compresión. Ahora vamos a ver aquí cómo tenemos que analizar la variación de la performance de la máquina con la temperatura y la relación de compresión. ¿Esto qué significa? Que limitar la temperatura, en este caso T sub 3, implica que tenemos que limitar la relación de compresión θ y la relación de plena presión beta, es decir, la relación de compresión que logramos con el aire en el compresor y después la cantidad de energía que vamos a necesitar entregar en la cámara de combustión para llegar hasta la temperatura T3 a la salida de la misma. Y tenemos que recordar que beta era igual a T sub 3 sobre T sub 2. O sea, temperatura final del proceso de aporte de calor y la temperatura al inicio del aporte de calor. Como veníamos haciendo recién, T sub 3 va a ser igual a T sub 2 beta y T sub 2 a su vez era θ T sub 1. O sea que si nosotros separamos este producto θ por beta, que es la relación de compresión y la relación de plena presión, ya lo vamos a graficar a todo esto. Vemos que θ por beta va a ser igual a T sub 3 sobre T sub 1. O sea que esto nos lleva a que tiene que ser que θ por beta va a ser menor o igual a la temperatura límite, que sería la T3 sobre T1. T1, evidentemente, es una temperatura conocida que sabemos dónde partir, y esta sabemos que está limitada por la calidad de los materiales. Es decir, que después nos vamos a tener que arreglar con esto. ¿Cuánto nos conviene realizar una determinada relación de compresión y cuánto conviene hacer un determinado aporte de calor? Que ya lo vamos a ir viendo. Esta ecuación puede quedar de esa manera
O también podemos ponerla, para resumirla, que tita por beta límite va a ser menor que t límite sobre t sub 1, y eso lo vamos a llamar alfa, y lo vamos a mantener constante, porque una vez que se fijó la temperatura máxima y la T1 le conocemos, podemos decir que le podemos mantener constante. Este alfa constante se la llama relación de temperatura del ciclo. Relación de temperatura del ciclo, que sería la inicial y la máxima, ¿no es cierto? Ahora bien, si nosotros hacemos el siguiente análisis y decimos, para un beta límite va a ser igual a T límite sobre T1, va a ser igual a un tita límite. Ahora bien, ¿cuándo conseguimos un beta límite máximo, digamos? Para cuando tita sea igual a 1. O sea, hacemos todo el aporte, logramos la diferencia de temperatura haciendo aporte de calor. Y el tita límite, por otro lado, lo vamos a lograr o lo vamos a obtener cuando beta sea igual a 1. Y acá aparece algo que es importante tener en cuenta, que es el calor útil. Recuerden, calor útil sería lo que estamos aprovechando. Y lo podemos determinar con una ecuación como esta que estamos viendo ahí. Pero ¿qué dijimos? Si tenemos beta límite, tita es igual a 1. Por lo tanto, calor útil se hace 0. Lo vamos a ver enseguida también. Y por el contrario, si tita es igual a 1, si beta es igual a 1, también se hace 0 el calor útil. Quiere decir que el calor útil máximo que vamos a poder desarrollar va a ser para un valor de tita entre 1 y tita límite. Va a ser para un valor de tita entre 1 y tita límite, porque en los extremos este calor útil va a ser 0. Y lo vemos a continuación. Si la T límite, para determinar la T límite, a cada tita o relación de compresión termométrica le va a corresponder una relación de plena presión, que es aquí donde tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque recién decíamos que si tita es igual a 1, beta es igual a beta límite y el calor útil es igual a 0. Y por el contrario, si tita es igual a tita límite, beta es igual a 1 y lo mismo, el calor útil es igual a 0. Por lo tanto, el calor útil máximo lo vamos a tener para un valor de tita entre 1 y tita límite. Y el T límite va a estar relacionado con la temperatura límite a la cual vamos a trabajar en el ciclo. Es decir, que va a haber una tita que lo podemos llamar, creo que la llaman óptimo, tita óptima, ahí está, para un determinado calor útil. Es decir, que acá no importa o no vamos a poder tener en cuenta que el mayor rendimiento térmico lo tenemos cuando tita es mayor, o a medida que aumenta tita, aumenta el rendimiento térmico. Es decir, que se nos va a una teoría de termodinámica al aplicarlo a un motor o a un caso real. Y aquí lo vamos a ver. Recordemos aquí arriba el valor de rendimiento térmico, termodinámicamente hablando. Recordar que a mayor rendimiento térmico lo obtenemos a mayor tita, sin importar la T3, que era lo que veníamos viendo en termodinámica, pero ahora tenemos que considerar esto. Tita por beta va a ser igual a T límite sobre T sub 1, y ahí vamos a tener que ver cómo determinar el valor de Q calor útil máximo. Eso lo obtenemos si derivamos respecto a la relación de compresión termométrica. Lo vamos a poner directamente ahí, tomo una expresión como esta y lo vamos a igualar a 0. No nos vamos a poner a hacer desde dónde viene.
Es decir, que esto nos lleva a que se debe cumplir lo siguiente, que alfa es igual a tita al cuadrado, por lo tanto tita igual a raíz cuadrada, y eso es igual a t límite sobre t sub 1 igual a la raíz cuadrada, perdón, la raíz cuadrada de t límite sobre t sub 1 igual a la raíz cuadrada de tita beta, solamente para ver de dónde viene esto. Vamos a ver que en esta condición que estamos de alguna manera mostrando, se va a suponer que tita va a tener que ser igual a beta, en principio para un calor útil máximo. Y ahora vamos a ver por qué estamos hablando de esto. Y vamos a trazar, y aquí sí nos vamos a ir pausadamente, a trazar el ciclo teórico. Partiendo de un punto 1, una presión atmosférica, realizamos una compresión adiabática hasta llegar a un punto 2 con una presión y temperatura. A partir de 2 aportamos una cierta cantidad de calor, que vamos a suponer que llamamos Q, y esa cantidad de calor que le agreguemos en función de la relación de compresión va a tener un valor como ese que estamos viendo ahí, lo llamamos T sub 3. Vamos a ver cuando esa T sub 3 la llamamos temperatura límite que pasa. A partir de ahí, del punto 3, es donde tenemos la energía requerida para realizar un trabajo de expansión, en este caso adiabático, hasta el punto 4, y le decimos una expansión completa porque llegamos hasta la presión atmosférica, y ahí nosotros decimos que hacemos ese proceso con pérdida de calor. ¿Hacia dónde? Hacia la atmósfera. Ahora bien, nosotros decíamos en termodinámica que si aumentamos la relación de compresión, aumentaba el rendimiento térmico del ciclo. Pero fíjense qué es lo que va a pasar ahora. Vamos a suponer que ahora esa relación de compresión tiene un delta P mayor y llegamos hasta el punto 2'. ¿Qué pasaría si nosotros aportamos la misma cantidad de calor que lo hicimos entre 2 y 3? Lo vamos a poner esquemáticamente, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Evidentemente que si esta es la temperatura límite, estamos superando el valor aconsejado para que los materiales no se deterioren. Y vamos a ir hasta un punto que le vamos a llamar 3', que va a estar a una temperatura evidentemente mayor a la T sub 3. Es decir, T3' es igual a T sub 3. Es decir, que si tenemos esta limitación de temperatura, esa es la temperatura límite, nosotros no vamos a poder entregar la misma cantidad de calor que lo hacíamos con esta relación de compresión, o a esta presión a la cual hacemos el aporte de calor, sino que vamos a tener que aportar una menor cantidad de calor. Por supuesto, a partir del punto 3' tendríamos un trabajo de expansión teóricamente mayor. Digo teóricamente por lo que vamos a ver ahora. Es decir, que nosotros, para no superar esa temperatura T sub 3 que la hemos planteado como límite, vamos a tener que entregar otra cantidad de calor que la vamos a llamar Q sub 1. Esto es, o nos dice, que Q sub 1 va a ser menor que Q. Y aquí viene, y ustedes se preguntarán por qué. Primero, superar la temperatura límite nos trae problemas con los materiales, sobre temperatura, deterioro de los álabes, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, al aportar menor cantidad de calor, tenemos menor trabajo de la combustión, menor aceleración del fluido. Por lo tanto, entregar esta cantidad de calor, para no superar T sub 3, vamos a tener un trabajo útil menor. Quiere decir que nosotros vamos a tener que buscar una condición para que sea máximo el aprovechamiento o el calor útil
sea máximo para cuando nos dé la mejor performance de la máquina. Es decir, que vamos a tener que buscar una relación de compresión determinada que generalmente trata de ser esa relación de compresión igual a la relación de plena presión para poder obtener el mayor trabajo posible. Esto lo vamos a ver ahora en el otro diagrama, en el entrópico, a ver si se aclara también un poquito más esto que estamos hablando. En definitiva, nosotros tenemos que trabajar con esa limitación de temperatura que van a estar dados por los materiales. En los motores actuales de uso aeronáutico y comercial, estamos hablando de alrededor de 1100, 1150 grados centígrados, creo que los otros días se los dije. Los nuevos diseños ya están hablando de 1700 grados Kelvin, de 1700 Kelvin. Así que han mejorado la calidad de los materiales, el tratamiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a aumentar seguramente el rendimiento global de la máquina, porque vamos a necesitar menos aire para enfriar, por lo tanto, un menor trabajo del compresor que le quitamos a la turbina. De 1.2 la compresión, vamos a hacer una compresión, un aporte de calor, perdón, a presión constante, como vemos aquí, de la cantidad Q de calor, como entregábamos recién en este ciclo, en la parte de presión-volumen, y vamos a lograr una temperatura T3, como vemos ahí. Esa temperatura para nuestro análisis es la temperatura límite o máxima. De ahí expansionamos hasta la presión atmosférica y ahí tenemos la pérdida de calor de los gases quemados que tiramos a la atmósfera. Si nosotros hacemos esto que vimos en el diagrama de Clapeyron, es decir, aumentamos la relación de compresión, vamos a ir, por ejemplo, a un valor como ese, donde ahí tendríamos el 2', y ahora el aporte de calor, si fuera igual al aporte de calor que hacíamos entre 2 y 3, y ahora lo hacemos desde 2', evidentemente que vamos a llegar al final a una temperatura T3' que va a ser mayor. Y ahí lo estamos colocando. Es decir, que superamos la T3 o la temperatura límite. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Y bueno, entregar, para no pasar la temperatura T3 límite, es entregar una cierta cantidad de calor que no supere esa T3 límite. Evidentemente, esa cantidad de calor que hemos entregado es menor, por lo tanto, el trabajo que logramos o la aceleración del fluido que logramos en la cámara de combustión sería menor. Esto nos dice que conviene ver cuál es la relación de compresión que nos permite aprovechar el máximo calor, aprovechar el máximo calor posible para llegar a una temperatura T3 y producir el máximo trabajo que se pueda en la máquina, en la turbina de gas, digamos, ¿no es cierto? Es decir, por un lado, un trabajo del compresor, pero por otro lado necesitamos entregar una cierta energía a la turbina de manera que nos permita ver compresor y todos los otros elementos aleatorios que podamos tener, y dependiendo de si vamos a requerir una potencia en el eje o una determinada propulsión. ¿Se entiende esto? Sí, profe, tengo una consulta con esto. Sí, dale. De esto, o sea, entendiendo los gráficos, uno tendería a pensar que existe un Q1 en donde yo tengo una mejor eficiencia del motor con una Exacto. menor relación de compresión, con una... Eso es correcto. Ah, bien, pero hay un límite, ¿no? O sea, esto no es que va a ser siempre así, porque en algún punto, al querer levantar la relación de compresión, involuntariamente voy a superar el T3.
Exactamente, exactamente. Si tiene reglado para un aporte de calor determinado. Es decir, que va a haber una relación de compresión y un aporte de calor a presión constante, dado por la relación de plena presión, que va a ser el óptimo. Es decir, nosotros vamos a buscar la relación de compresión óptima para no superar la temperatura T sub 3 y que el motor nos entregue lo máximo. Perfecto, perfecto. Y eso también significaría que tengo un Q1 más chico, o sea, un Q1 que es menor a Q, y entonces puedo hacer el motor con menos cantidad de calor entregado que sea igual no, mejor, ¿no? Y eso va a depender de cuánto necesites entregar en forma de calor, porque no te olvides que en la cámara de combustión, básicamente, ¿para qué combustionar? Para aumentar la energía interna del fluido y producir una aceleración con la menor caída de presión posible, ¿sí? Cuando vos entregas menos energía, ese aumento de la energía cinética es menor. Entonces, tenés que compensar con una relación de compresión menor un aporte adecuado de energía en forma de calor para tener un trabajo de expansión lo mayor posible. Eso significa que vamos a aprovechar, va a haber una condición de tita y de beta para la cual aprovecho mayoritariamente el calor aportado. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces uno ve termodinámicamente, como vemos acá arriba, que depende básicamente de cualquier relación de compresión, pero del proceso 1-2, y realmente después te das con que los materiales o la tecnología de los materiales no te permite superar una determinada temperatura, por lo tanto hay que adoptar lo que siempre digo, soluciones de compromiso, hasta dónde conviene aumentar la relación de compresión y el aporte de calor. También después interviene que mayor relación de compresión o significa más velocidad o mayor cantidad de etapas del compresor, hacerlo más eficiente el compresor también. Y por ahí es como que técnicamente lo podés lograr, pero después tenés problemas de duración, problemas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Son soluciones de compromiso que tendrás que adoptar. De todas maneras, las relaciones de compresión suelen ser bastante importantes. ¿Seguimos? No recuerdo que tengo acá. Esto es más que nada, hay criterios de selección, cómo seleccionamos un motor o un tipo de motor en función de la utilización para la cual va a estar destinado. Y básicamente está armado no solo para motores aeronáuticos, sino también para motores estacionarios. Les dije que íbamos a entrar un poco también en esto de los motores estacionarios para que tengan una posibilidad de conocer algunos aspectos, porque hay algunos ingenieros aeronáuticos que están trabajando sobre turbinas industriales. Entonces, vamos a ver de qué se trata eso. Primero, y tenemos que tener cuál es la potencia en el eje que necesitamos obtener, ya sea para mover una hélice, mover un fan o para mover una bomba o un generador. De eso estamos de acuerdo. De la mano de esa potencia necesaria siempre tenemos que ver el rendimiento térmico, y acá aparece esto de tita por beta. Después nosotros podemos, los costos de desarrollo y los costos de inicio son muy grandes respecto a los costos de utilización y de mantenimiento. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuál es el valor del costo inicial y qué tipo de carga. Cuando hablo de carga, ¿a qué va a estar sometido? ¿Qué es lo que va a mover la máquina? Porque hay motores que se van a adaptar más que otros, inclusive al adaptarse más que otros, pero con determinadas potencias. Y hay que hacer un análisis en conjunto. ¿Cuánto lo vamos a utilizar al motor?
si en el caso del motor estacionario que va a funcionar por largos periodos de tiempo, tenemos que ponderar algunos aspectos respecto a otros que tengamos. Costo de combustible. En aeronáutica tenemos los Jet A y los JP que se utilizan y bueno, básicamente se determinan qué tipo de combustible y qué costos tienen. En el caso de motores estacionarios, y bueno, ustedes saben que pueden usar combustible aeronáutico, diésel oil, fuel oil o gas natural, ¿sí? Entonces, en función de la disponibilidad que tengamos de esos materiales, o de esos combustibles, perdón, vamos a realizar un motor u otro. En realidad, el motor que use gas en un motor estacionario, que use gas o use combustible líquido, va a depender de la unidad de control de combustible, las presiones de suministro y de los inyectores, básicamente. En el caso de que tengamos algunos motores de uso estacionario y que necesitamos refrigerar el aire en la compresión, tenemos que ver si tenemos disponibilidad de aire de refrigeración y otros problemas que se puedan presentar en algún determinado uso. Esto lo voy a pasar rápidamente, que son los análisis de distintos criterios que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, uno es el del rendimiento térmico, que eso habla específicamente de la máquina, y acá vamos a hablar del compresor y de la turbina, es decir, nosotros vamos a necesitar, en función de los requerimientos de la máquina, la potencia o el empuje, un determinado poder entregar un determinado trabajo del compresor. Es decir, este compresor va a necesitar tomar de la turbina determinada cantidad de trabajo de la que ella genera. Que muchas veces, si es solamente mover el compresor y obtener una potencia en el eje, tratamos de que diseñar la turbina para esa cantidad de energía solamente, pero cuando tiene que mover otras cosas o cuando también necesitamos propulsar a través de la misma máquina, el trabajo del compresor se hace mayor. Por lo tanto, necesitamos conocer qué trabajo va a tener que desarrollar la turbina. Esto es específicamente dentro de la máquina. En las máquinas reales también se tienen que considerar las pérdidas, es decir, esta energía o este trabajo que realizamos en la turbina va a depender también de las pérdidas que podamos llegar a tener en el proceso para considerar un mayor trabajo en la turbina para entregar el trabajo que necesitamos para mover el compresor. Esto hay rozamientos, parte de fluido, mover accesorios, pérdidas por intersticiales, que la vamos a ver oportunamente cuando veamos fundamentalmente turbinas. Es decir, que nosotros vamos a considerar un determinado trabajo útil que va a depender, primero, de la sumatoria, si tiene más de una etapa del trabajo de turbina, que vamos a necesitar determinado trabajo para mover el compresor y considerar las pérdidas. En función de eso nos va a dar en kilogramos o en newton metros una cantidad de trabajo que se requiere que desarrolle la turbina para mover el compresor y los demás accesorios con los que pueda estar necesitando trabajar el motor. Bueno, esto es simplemente de termodinámica. El el rendimiento térmico es el trabajo útil sobre la cantidad de calor que necesitamos para producir ese trabajo. El J ya sabemos a qué se refiere cuando hablamos de kilogramos y kilocalorías. Otras dos condiciones muy importantes a tener en cuenta son los trabajos específicos y los consumos específicos. ¿Eso qué quiere decir? De alguna manera hace en función de un trabajo máximo que tenemos, cuánto aprovechamos de ese trabajo y en el caso del consumo, cuánto de ese consumo que estamos teniendo estamos aprovechando. Es decir, el grado de aprovechamiento de la cantidad de energía que estamos ejecutando. Y aquí se requiere tener en cuenta, por un lado,
el caudal de aire, básicamente se lo toma en kilogramos por segundo. El trabajo útil real que vamos a necesitar en función de un trabajo útil que recién veíamos que era el trabajo de la turbina, menos el trabajo del compresor, menos las pérdidas, sobre este trabajo específico que vamos a necesitar. Y específico porque fíjense que es kilómetros por kilogramos por segundo, es decir, tiene en cuenta el caudal que vamos a necesitar para realizar un determinado trabajo. Y lo mismo tendríamos para el caso de consumo específico, dado que el valor que nos dé del consumo específico nos da una idea de cuán grande o cuántas etapas y cuántos compresores vamos a necesitar para producir un determinado trabajo. Este consumo específico que está dado por C sub A en la mayoría de los tratados, vemos que relacionan el caudal del aire con el trabajo útil. Y esto es lo que se conoce como kilogramos por segundo, por CV y por hora. Es cuánto aprovechamos la energía que estamos produciendo. Y después hay algo que se llama relación de trabajo, que lo suelen llamar con U. Y esa relación de trabajo es tanto mayor cuanto menor trabajo requerimos de la turbina para obtener un determinado rendimiento o trabajo útil, perdón. Esto quiere decir que cuanto menos energía le requiera el compresor, menos energía le vamos a quitar a la turbina. Y eso va a depender, y por eso es muy importante, conocer perfectamente cuál es el tamaño del compresor que vamos a necesitar para entregar el caudal de aire a la presión requerida para hacer el proceso de combustión y de refrigeración de los gases quemados. Entonces, podemos decir de alguna manera que esa relación de trabajo va a depender de la potencia que requiramos para mover el compresor y generar un determinado flujo de trabajo. Esto en las turbinas, en la parte de turbinas aeronáuticas, la única mejora que podemos tener es haciendo la postcombustión. Y en la turbina industrial, con recalentadores, que esto sería en el motor aeronáutico, la parte de postcombustión. Ya vamos a ver cómo se modifica el ciclo cuando hacemos recalentamientos, sobrecalentamientos. Y enfriadores intermedios. Esto es imposible de hacer en una turbina aeronáutica por los intercambiadores de calor que necesitaríamos. Necesitaríamos otro avión que lleve los intercambiadores de calor. Y todo esto, de alguna manera, está relacionado con los combustibles, porque depende de la cantidad de energía que nos entregue el combustible, de la calidad del combustible para trabajar correctamente y que la mezcla aire-combustible sea la más homogénea posible para poder aprovechar al máximo la energía que se está consumiendo y obtener un consumo específico lo más elevado que se pueda. Profe. Sí. Una consulta. ¿Estas máquinas pueden quemar carbón mineral? No, imposible, porque el carbón lo queman las turbinas de vapor. ¿Por qué? Porque acá nosotros necesitamos que la combustión se realice dentro de la misma máquina. Y utilizando carbón no quiere decir que no pueda llegar a funcionar, pero lo que va a desgastar rápidamente por la erosión que van a producir y los gases que van a quedar van a ser muy grandes. Tiene un tema de contaminación. Después, digamos, el carbón mineral tiene menos energía que un jet, un JP o un jet A, un JP o el mismo, ¿cómo es? Gas natural. Es imposible utilizar. Lo utilizamos en los motores de combustión externa, que son las turbinas de vapor. Casualmente se utilizan para generar el vapor, sobrecalentar el vapor, etcétera, etcétera.
Sí, no, es imposible utilizar. Me imagino que la pregunta venía por si hay motores industriales que utilicen este tipo de combustible, pero no, imposible. Inclusive en motores alternativos, creo que lo vimos en la primera clase de motores alternativos, se hicieron ensayos para utilizar carbón, polvo de carbón muy finito para en motores diésel, pero realmente, si me permiten la expresión, era una lija como trabajaba y tenía poca energía. ¿Está respondida? Con creces, ingeniero. Bueno, me alegro. Eso es bueno. Vamos a, antes de ver las mejoras que podemos tener en este ciclo o en estos motores a través del ciclo, vamos a recordar lo que ya vimos, ¿no? Cuáles eran las diferencias entre el ciclo teórico, que ya lo vimos oportunamente, y el ciclo real. Recuerden que si salimos de los mismos valores atmosféricos en el punto 1, que nosotros, para llegar a la presión esta, a la cual hacemos el aporte de calor entre 2 y 3, o en el caso real, o realizamos una mayor relación de compresión, o digamos, para el mismo compresor, con las pérdidas que se producen por intercambio de calor, al no ser ya isoentrópico el proceso, teníamos un aumento de entropía, por lo tanto una pérdida, y el punto 2' va a estar a menor presión que el 2. En el caso del aporte de calor, que termodinámicamente y el ciclo teórico o ideal, el aporte de calor lo hacíamos a presión constante. Discúlpenme, voy a reponer la garganta. Aquí tenemos en la cámara de combustión, ya vamos a ver cuando veamos cámara de combustión que uno de los requisitos para el diseño y la puesta a punto de la cámara es que haya la menor pérdida de presión en lo que transcurre el fluido en la entrada y a la salida de los gases quemados hacia la turbina. Porque esa es energía potencial que la podemos transformar en energía cinética en el estator, que tomaba una forma determinada, de manera de que la superficie de salida era menor a la de entrada, por lo tanto hacía un efecto como Venturi o si una tobera. Entonces, ya no se hace el aporte de calor a presión constante, sino que íbamos perdiendo presión a medida que transcurría o avanzaba el fluido, gases quemados y aire de refrigeración, hacia el final de la cámara. Teníamos una cierta cantidad de energía dada por la entalpía del punto 3'. Pero si ahora, antes hacíamos este trabajo de expansión, ahora el trabajo de expansión no va a ser más isoentrópico, sino que va a haber un aumento de entropía y ustedes ya estarán imaginando para dónde va. Y tenemos un punto 4' que va a estar a una misma presión, pero va a estar a una mayor temperatura que la que teníamos en el punto 4, ¿sí? Por esta transferencia de calor que existe. Si no, fíjense, los gases quemados, estamos hablando de 400, 450 grados centígrados. Entonces, acá estamos perdiendo trabajo. Visto así como lo estamos ahora viendo, quiere decir que el salto entálpico teórico es mayor que el salto entálpico real por todas las pérdidas que vamos considerando hasta aquí y que después vamos a ver en cada una de las partes constitutivas del motor a qué se refiere. Es decir, que ahora tenemos un salto entálpico dado por la entalpía del punto 3' y el punto 4',
Y como vemos, este salto entálpico es menor que el que teníamos considerando un ciclo real o teórico, perdón, ideal o teórico o termodinámico. Eso es evidente porque necesitamos considerar todas las pérdidas que se producen en el proceso real. Es decir, que tenemos que de alguna manera acomodar las transformaciones o procesos termodinámicos a los mecanismos o sistemas que nosotros disponemos. En admisión conocíamos una determinada presión y temperatura atmosférica, por lo tanto hay un delta entálpico de admisión determinado que va a estar dado, va a depender de esto que llamamos rendimiento del difusor. El difusor es el que hace que aumente la presión a la salida del compresor y va a tener un determinado rendimiento por el delta entálpico en el cual se produce ese proceso. Después vamos a la compresión y lo que tenemos que, lo mismo que se hace en motores alternativos, es tener como un rendimiento indicado, es decir, que el rendimiento que tenemos hasta un delta P o que nos permite obtener un determinado delta P relacionando un trabajo adiabático y un trabajo real. Este sería el teórico y este sería el real. Simplificando, básicamente, ¿qué se refiere? A que el trabajo adiabático va a ser igual. Supóngase que se realiza a presión constante al calor específico a presión constante por delta T que se produce adiabáticamente entre 1 y 2. Y el trabajo real sería ese calor específico a presión constante, pero por el delta T real que sería entre 1 y 2'. De esa manera vamos a relacionar directamente los saltos entálpicos de temperatura, los saltos de temperatura cuando el proceso es adiabático respecto a los saltos de temperatura cuando el proceso es real. Por suerte, el trabajo real, en este caso en la compresión, en el compresor es muy elevado. Estamos hablando de 96 a 98% de rendimiento mecánico. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta lo que recién vimos de este trabajo real, que es el calor específico a presión constante por el salto de temperatura real sobre el rendimiento mecánico, este sobre es muy elevado debido a que estamos hablando de cerca del 98%. Quiere decir que lo va a consumir el compresor para ser movido es bastante pequeño o bastante bajo en función de la potencia que entregan o del empuje que entregan estas máquinas. En la combustión, lo más importante es el caudal de fluido que necesitemos. Y va a estar dado por la diferencia de entalpía entre las cuales se produce el proceso, que en el caso del teórico es 3 y 2, o entre 2 y 3, sobre el rendimiento de la combustión por el poder calorífico del combustible. Ese va a ser el caudal que necesitemos para producir o la necesidad que tenemos de producir una determinada cantidad de energía en la combustión. Respecto a la expansión, solamente vamos a tener en cuenta este salto entálpico, que sería el salto entálpico ideal transformable en trabajo. Es decir, que este es el más alto posible y este el menor posible. Eso sería el trabajo de expansión, solamente como para ver. Como vamos a utilizar determinados esquemas de aquí hasta el final de la clase, esquemáticamente este tipo de máquinas se lo realiza de esta manera. Aquí tenemos compresor y turbina. Generalmente se agrega esto para
que sea, si tenemos que mover una hélice, una bomba o un generador, en el caso de los motores industriales. Pero ingresa el aire atmosférico, como en el punto 1, al compresor, este aumenta la presión, sale del mismo a la presión 2, entra a la cámara de combustión en esa condición y con un determinado caudal, se le aporta energía en forma de calor, aumenta su energía interna, aumenta su energía cinética y en esa condición del punto 3 entra a la turbina, produce un trabajo y como consecuencia de ese trabajo una pérdida de presión básicamente y de temperatura y va a la atmósfera. Eso es cuando tenemos un solo eje o dos ejes concéntricos. Cuando tenemos turbina de potencia, como veíamos en la primera clase, y la generadora de gases, esta parte, fíjense que es similar a la que recién veíamos, pero la que nos entrega potencia en este caso recibiría el fluido en la condición 4, produce un trabajo, podemos llamar a esta, en el caso de una turbina industrial, turbina de alta presión y turbina de baja presión. En el caso de una turbina aeronáutica, a todo esto se lo llama generadora de gases y a esta turbina de potencia o turboshaft o turboeje al motor completo. Ingresa en esa condición a la otra turbina, nos entrega un determinado trabajo para poder aplicar una determinada potencia para mover una hélice, un rotor, un compresor o un generador. Este tipo de funcionamientos para turbohélices, turbos, aquel que nos permite mover, en el caso de uso de un helicóptero y demás, o mover una bomba, es conveniente porque el aumento de potencia, el aumento de presión, el aumento de velocidad es mucho más suave, es más controlable, digamos, desde algún otro aspecto. Dicho esto, vamos a ver cómo termodinámicamente podemos mejorar un ciclo que cumplen estas máquinas, el ciclo Brayton. A esto se lo suele llamar, lo pueden encontrar como variante de los turbomotores. En el apunte que está cargado en la LEP, ustedes pueden leer esta parte. Vamos a suponer el mismo esquema que recién veíamos y que de alguna manera lo aclarábamos, y vamos a suponer un diagrama entrópico o entálpico-entrópico, si pusiéramos en vez de temperaturas entalpías. Lo vamos a dibujar rápidamente. Vamos a suponerlo porque es más fácil de alguna manera de conocer al ciclo termodinámico teórico. Y vamos a suponer lo siguiente. Ahí tenemos un delta entálpico que es el que necesitamos o la energía que necesitamos para mover el compresor. Vamos a establecer una temperatura T3 que no lo vamos a poder superar. Y aquí, a la salida de los gases de la turbina, vamos a indicar esa temperatura o esa entalpía. Como acá teníamos un salto entálpico que es el que necesitamos para mover el compresor, evidentemente que para mover el compresor alguien le tiene que dar energía y va a ser la turbina, para lo cual tenemos un salto entálpico que es mayor que el que necesitamos para mover el compresor, porque no solamente vamos a mover el compresor, sino que vamos a necesitar una determinada potencia en el eje o un determinado exceso de caudal y aumento de velocidad de salida por el tubo de chorro para poder propulsar.
Déjenme poner un par de cosas. Fíjense que aquí es normal que esto ocurra, que hay una temperatura de salida de los gases quemados que es mayor a la temperatura de egreso del aire del compresor. Es decir, que hay un delta T ahí que estamos tirando de alguna manera a la atmósfera. Si nosotros decimos que empleamos una parte del trabajo de expansión para mover el compresor y el resto para otro tipo de trabajo, aquí tenemos, consumimos una cierta cantidad del trabajo de la turbina solamente para mover el compresor. Eso requiere de un gasto de una determinada energía, ¿sí? Vemos que aquí tenemos, podríamos decir, una temperatura 2', que es igual a 4, y de este otro lado una temperatura, como llamamos 4' aquí, la vamos a llamar 4 segundos acá, que es igual a 2. ¿De qué se trata esto? De tratar de aprovechar esa diferencia de temperaturas, esto se hace solamente en un motor industrial, para llevarlo aquí a la zona de la cámara de combustión, aumentar la temperatura del aire y por lo tanto consumir menos combustible. Algo que lo vamos a ver a continuación. ¿Se entendió esto que estamos hablando? Ese ciclo Brayton se llama regenerativo. ¿Por qué? Porque la idea sería consumir menos combustible. Como creo que hablamos clase pasada, en el caso de lo que se llama, no, estoy confundido con otro curso, lo que se llama ciclo combinado, donde para generar energía se utiliza una turbina de gas y una turbina de vapor, y en vez de tirar los gases quemados de la turbina de gas a la atmósfera, se aprovecha esos gases quemados que están a muy buena temperatura, se le agrega algo de energía en un lugar donde se mezclan estos gases quemados con esta energía, se aumenta su temperatura y así se obtiene vapor y vapor sobrecalentado, haciendo como una especie de ciclo regenerativo. Es decir, aumentamos la potencia disponible de la planta, contaminamos menos el ambiente y a su vez utilizamos esa energía para producir vapor, por ende tenemos menor consumo. Vamos a ver acá de qué se trata esto que estoy hablando. Lo voy a dibujar relativamente rápido. Ahí tenemos lo que recién decíamos, una diferencia de temperatura. Aquí lo magnifiqué más para que se notara perfectamente. Y aquí tendríamos, vamos a suponer, un calor Q' de aporte y un calor Q' o Q minúscula prima de pérdida de calor, y acá vamos a tener un Q segundo de pérdida de calor, y del otro lado ya vamos a ver de qué se trata, un Q segundo de aporte de calor. Ahora bien, esta diferencia de temperaturas que tenemos nosotros aquí, ¿por qué no aprovecharla? Y en un motor de este tipo, que mueven fundamentalmente generadores de gas, generadores de energía eléctrica, que son bastante grandes e importantes, ¿qué vamos a tratar de hacer? En vez de tirar esta diferencia de temperatura a la atmósfera, nosotros vamos a ir a llevar este aire hacia un regenerador que no es más ni menos que un intercambiador de calor, para que el aire que sale del compresor le aumentemos la temperatura y recién así ingresar a la cámara de combustión. Si nosotros tuviéramos o suponemos que no hay pérdida, es decir, que tenemos un rendimiento igual a 1 o 100%, es decir,
esta diferencia de temperatura entre 4 y 4' es la que vamos a tener acá entre 2' y 2. De esa manera consumiríamos menos combustible. Ya lo vemos más específicamente en otro gráfico. Este sería el calor aportado si no tuviéramos esa regeneración. Si nosotros suponemos que tenemos un rendimiento del 100% en este proceso, quiere decir que solamente vamos a consumir Q supra 2', Q segunda, como lo estamos marcando ahí. Y en vez de tener esa pérdida de calor Q, vamos a tener una pérdida de calor Q segunda, como vemos aquí. Si a esto lo llevamos a un diagrama entrópico o entálpico entrópico, como el que vemos ahí, perdón, y es lo mismo llevamos no me acordaba que venía esto, disculpen. Vamos a trazar las líneas, sería un ciclo real, ¿sí? Y aquí es donde tenemos que considerar las pérdidas. Quiere decir que aquí vamos a tener una variación de temperatura. Esa temperatura que tenemos aquí, evidentemente que va a llegar a la zona de aporte de ese calor a menor temperatura por las pérdidas que vamos a tener, y evidentemente que aquí también vamos a tener una diferencia de temperatura, por ende la cantidad de calor que vamos a aportar aquí va a ser menor por todas esas pérdidas que se quieren y porque los procesos no son adiabáticos. Esto, visto en el esquema de un motor de este tipo, ahí tendríamos el compresor y ahí tendríamos la turbina, decimos que ingresa aire al compresor en condiciones atmosféricas, sale del compresor a una determinada presión, 2, tal cual estamos viendo aquí. A ese aire, a esa presión y con ese caudal, no lo vamos a llevar directamente a la cámara de combustión, por lo tanto vamos a ver por qué y cómo ingresa después a la cámara de combustión. Evidentemente va a ingresar a la cámara de combustión, pero previo de un aporte de energía que vamos a ver a continuación. Esa temperatura T3 se mantiene, es como si fuera la límite. Lo que hacemos es meter menos cantidad de calor, pero ojo, que acá hay un aporte de calor de otra manera. No es que sea menor el aporte de calor, sino que lo consumimos como combustible es menor. A la salida del compresor tenemos el fluido en la condición 3, realizamos el trabajo de expansión en la turbina y sale a esta condición de presión atmosférica y una determinada temperatura. Y en vez de tirarlo a la atmósfera, lo dibujaríamos hacia acá, lo llevamos a un intercambiador de calor que se llama regenerador. ¿Y qué estamos haciendo? Aquí ingresa gases quemados a mayor temperatura, esto puede ser una serpentina, y aquí se mueve el aire que entrega el compresor. Evidentemente que si esta temperatura T4 es mayor que la T2, hay un aumento de temperatura del aire, por lo tanto la cantidad de energía que vamos a consumir como combustible aquí en la cámara de combustión es menor para llegar al mismo punto 3. Si a esto, bueno, y después el resto va a la atmósfera, ¿no? Si a esto lo vemos en esta otra configuración, es decir, con turbina libre o con turbina de alta, en este caso, y baja presión, porque se considera que una turbina industrial, vamos a tener lo siguiente. Ingresa el compresor, comprime, sale a la presión P2 y temperatura P2, vamos a ver, sale del intercambiador de calor en la condición 2', pero hacemos un aporte de calor a la
sale a la temperatura T sub 3, hacemos un trabajo en la turbina, sale en la condición de 4', el fluido, lo llevamos a la turbina de baja presión, y acá en vez de tirar a la atmósfera los gases quemados, lo que hacemos, lo mismo que veíamos recién, llevamos un intercambiador de calor, que para este caso se llama regenerador, y nos permite mejorar el rendimiento de la máquina. Hay unas ecuaciones acá que las podemos llegar a ver, a qué equivale el calor perdido que es utilizado, el calor suministrado que es utilizado, y llegamos a una ecuación como esta, que el calor útil de regeneración, fíjense, puesto en valores de beta y tita, es el calor específico de presión constante T1, y después básicamente en función de la relación de compresión y la de plena presión, que es la de aporte de calor. Quiere decir que va a haber una condición óptima entre beta y tita para el mejor funcionamiento de la máquina y el mayor rendimiento posible, utilizando básicamente el menor cantidad de combustible, y fíjense que el área del ciclo no varió, por lo tanto el trabajo es el mismo. Solamente para mostrarles, esto si aquel que le interese en el apunte está más descrito, pero vamos a ver que podríamos poner este rendimiento térmico regenerativo en función de beta, poniéndole a beta el límite del Q máximo que pueda entregar y estableciendo una T3 límite, recordando esa ecuación. Hay una tabla donde en función de los valores de tita se obtienen los valores de beta. Fíjense que cuando tita vale 1, aquí sería máximo 4,6 beta, y cuando tita es el que vale 4,6, beta vale 1. Y aquí están cómo va aumentando el rendimiento térmico, 1 sobre beta, y el rendimiento térmico regenerativo. Voy a dibujar rápidamente las figuras, esto es más para los mecánicos. Esta sería la curva de cómo varía el rendimiento térmico regenerativo. Bueno, ahí creo que la tenemos. Fíjense que tita va de 1 a 4,6 y el rendimiento térmico está dado por alguna de las curvas. Ese sería el rendimiento térmico máximo que podríamos lograr. Ahora bien, nosotros el calor útil máximo lo vamos a lograr para un valor de tita óptimo para cuando este sea igual a beta. Es decir, que vamos a tener un rendimiento térmico regenerativo que va a ser 0,53, es decir, 53%, a pesar de que podríamos llegar a un rendimiento como este si aumentamos el valor de la relación de compresión. Y vemos, esta sería la curva de cómo varía el calor útil, y vemos que es máximo para esa condición que recién estamos estableciendo, es decir, cuando la curva del rendimiento térmico regenerativo se junta en un punto con el rendimiento térmico máximo, en el punto SA. Ahí cerramos lo que veníamos diciendo hasta ahora. Solamente eso. Después, si quieren profundizar en esto, lo pueden hacer a través del apunte. Esta sería una de las posibilidades de mejoras que tiene este ciclo. Yo no le voy a pedir nunca el tema de las ecuaciones para ver el rendimiento, trabajo, ni nada por el estilo. Simplemente el concepto
de qué mejora en el ciclo aplicando cada una de las mejoras que tienen o de las variantes de los turbomotores que estamos viendo. Este que vimos, de alguna manera, trabaja en la zona de combustión, que sería en la cámara de combustión. Ahora vamos a ver, primero en el presión-volumen, cómo podemos mejorar el ciclo Brayton a partir de lo que se conoce como sobrecalentamiento o recalentamiento. Vamos a suponer una relación de compresión determinada, vamos a llegar a 2, vamos a hacer un aporte de calor que vamos a llamar Q1, para llegar a una temperatura T3 que la vamos a considerar temperatura límite, a la cual no la vamos a poder superar. Aquí tenemos un compresor, una cámara de combustión y por ende va a venir una turbina. En esa turbina, esa sería la curva de T3 constante, y vamos a expansionar hasta un determinado valor, o vamos a hacer una expansión en una turbina, puede ser una turbina de alta o en la turbina completa en el caso aeronáutico. Y como acá tenemos exceso de aire en este tipo de máquina, en una turbina industrial se suele hacer una nueva combustión en una nueva cámara, y en vez de expansionar de 3 hasta 4', en 4 volvemos a hacer un aporte de calor, que sería el aporte de calor en una turbina aeronáutica que hacemos en la postcombustión. Aportamos mayor cantidad de calor, siempre teniendo en cuenta que la temperatura en el punto 3 y en el punto 5, en el caso de una turbina, en este caso industrial, no se puede pasar, ese sería la T límite, y a partir de ahí, de ese aporte de calor que nos permitió volver a aumentar la energía interna del fluido, hacemos una nueva expansión completa hasta presión atmosférica en el punto 6, y ahí tenemos la pérdida de calor correspondiente para los gases quemados. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que acá hay un aumento de trabajo, hay un aumento del área del ciclo. Evidentemente estamos consumiendo más energía. Eso quiere decir que el rendimiento térmico va a ser menor, porque estamos agregando mucho mayor cantidad de energía del aumento de trabajo que estamos realizando. En algunos casos habría que verlo si realmente es así. Esto dado en un diagrama de Clapeyron o de presión-volumen. Esto mismo visto en un PS o un diagrama entrópico. Vamos a suponer ahí una compresión de 1 a 2, un aporte de calor a presión constante hasta T3, esa T3 recordemos que es la temperatura límite, y de ahí hacemos una expansión hasta un determinado valor de presión y temperatura, que lo estamos marcando ahí, el punto 4. A partir de 4 volvemos a entregarle calor, sea en una cámara de combustión o en el caso de una turbina aeronáutica en la postcombustión, siempre teniendo en cuenta no pasar la temperatura límite en el caso de que vamos a hacer una nueva expansión en otra turbina. Sí podríamos aumentar esa temperatura en el canal de postcombustión, ya lo vemos, y producir un nuevo trabajo. Evidentemente que tenemos dos aportes de calor, por lo mismo que decíamos recién, tenemos exceso de aire, por lo tanto podemos agregarle más energía en forma de calor. Claro que la planta o la máquina, en el caso de postcombustión, tiene otro tamaño, tiene otras energías a manejar. Los consumos en postcombustión son muy grandes. Se habla de que, creo que lo hablamos en la primera clase, pero por las dudas
está en el orden de un aumento del 30% en el empuje y un 70% de aumento del consumo, o sea que no es poco. Y ahí estaría el nuevo punto que aquí hemos llamado 5. Profe, Sí. una consulta, pero a costo-beneficio, claro, mejor. Oh, si vos lo que querés como es aumento de potencia, porque así lo requiere, suponte en un motor de uso estacionario, en una planta que trabaja en horas pico y te conviene tener mucha potencia, no te importa que aumente el consumo. En el caso de un motor con postcombustión, si vas a hacer un despegue corto, vas a hacer una maniobra determinada y en poco tiempo te conviene usar postcombustión, sin ninguna duda. Además, para pasar de la velocidad transónica lo más rápido posible, pones postcombustión y vas a velocidad supersónica, es decir, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que tiene es que usando postcombustión, la autonomía es menor, pero en tiempo ahorras mucho también, ¿no? Es como todo, costo-beneficio, hasta dónde nos conviene y hasta dónde no. Pero sí es lo que usted dice. Ahí en rojo tendríamos esto de que en postcombustión podríamos aumentar un poco más la temperatura límite porque no tenemos ningún elemento mecánico con posterioridad al aporte de ese calor. Ahí tendríamos el punto 5. Hacemos un nuevo trabajo de expansión hasta la presión atmosférica, ahí tendríamos el punto 6 que vemos acá en el ciclo, y la pérdida de calor a presión constante. ¿Qué es lo que hemos hecho? Aumentamos en esta área aquí el trabajo del ciclo, en realidad del motor, donde vamos a tener que tener en cuenta los delta entálpico que tenemos del compresor, cuánto equivale el trabajo de expansión, supongamos la turbina de alta o en una determinada turbina, y en la turbina de baja o en el canal de postcombustión vamos a tener otro salto entálpico que va a ser otro trabajo de expansión. Y aquí, fíjense una cosa, que si le vamos a tener en cuenta que a este mismo ciclo le podemos hacer lo que anteriormente veíamos de un ciclo regenerativo, hablamos del motor de uso industrial, no el aeronáutico. Fíjense que acá tenemos un delta T, pero si nosotros sobrecalentamos, aumentamos el delta T. Por lo tanto, tendríamos mayor cantidad de energía para hacer una regeneración. Y así, compensar en parte el aumento de energía que estamos consumiendo aquí en ese nuevo aporte de calor respecto a si no tuviéramos la regeneración. ¿Cuándo se utiliza este tipo de ciclos? Bueno, postcombustión aeronáutica, cuando necesitamos altas potencias, porque necesitamos generar, por ejemplo, mucha energía eléctrica, y cuando tenemos un combustible que no es fácil de llevarlo hasta la planta donde funciona esta máquina o es caro, conviene realizarle la regeneración. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y aumenta la complejidad del desarrollo, del diseño, por supuesto, desarrollo, construcción, costo de arranque, posibilidad de falla, mantenimiento. Pero, en beneficio de eso, aumentar la potencia, que es lo que de alguna manera necesitamos o queremos realizar. Sí, Profe, sí. en los aviones que tienen velocidad de supercrucero, que quiere decir que no usan postquemador, ¿a dónde se mejora la eficiencia del motor? Solamente en el empuje, no tenés otra. Pero supersónico que no tenga postcombustión. Y después, si quiere, ponga velocidad de supercrucero y le aparece. Ah, mira vos.
no lo tenía en cuenta. No lo tenía en cuenta. Bueno, ya lo vamos a ver. Buen dato. No se olviden, soy mecánico, no aeronáutico, pero no tenía. Lo que pasa es que tendría que lograr una gran eficiencia y acá, para ustedes aeronáuticos, es como fuera una sola cosa, motor y célula, ¿no? Tendría que trabajar como en conjunto para evitar pérdidas, porque tendríamos que tener tiene razón, sí, claro que sí. Claro que sí. En los invisibles no tienen postcombustión. Sí, igual son los aviones más modernos, me parece, los que no necesitan sí o sí Sí, la sí, sí. combustión. Por varias razones, por la temperatura o el calor que generan en ese momento, pero fíjate que tienen poco peso y gran tamaño y un coeficiente de penetración bastante bajo, ¿no? No lo quiero contradecir, pero el Concorde aparece con velocidad supercrucero y no era un avión chiquito. No, pero tiene postcombustión. Usa Velatar, pero lo vamos a averiguar, por la duda estoy equivocado, pero acuérdense que se quemó un Concorde y era por eso, ¿no? En el despegue. Era una bola de fuego. Pero lo vamos a ver, lo vamos a ver. Vamos a salir de la duda. Busquen ustedes y busco yo y la clase que viene lo vemos. Es interesante. Yo estaba convencido que salvo un par, que ahora me vienen a la cabeza un par de aeronaves, el resto todo tiene postcombustión. Porque el tema no solamente es llegar a la velocidad superar la velocidad, el Mach 1, Mach 1, sino que el problema grave está en esa velocidad intermedia que le llaman transónica, que debe ser pasado lo más rápido posible, porque es cuando más exigida está la aeronave y el motor. Después de que pasó esa velocidad, inclusive el consumo, el rozamiento, todo disminuye. Y cuando se hace vuelo a Mach 2, Mach 2.2, por ejemplo, que es un tema bastante interesante de ver. Seguimos nomás entonces. Vamos a ver cómo sería este caso de sobrecalentamiento o recalentamiento. Y vamos a trazar básicamente el industrial, en el otro tendríamos la postcombustión. Esta parte, que sería la turbina generadora de gases, fíjense que el compresor, esta sería la turbina 1, en la que realizamos este trabajo de expansión entre 3 y 4, pero como te decíamos que teníamos exceso de aire, llevamos a otra combustión, en el caso del postcombustión en el canal de PC, aumentamos nuevamente la energía interna del fluido, su temperatura, y en esa condición lo llevamos a... ¿Me escuchan? Porque acá... Sí, profe. Se lo escucha. Entonces, no, porque hay alguien que puso que se tildó el profe, o es solo a mí. Es a él nomás, entonces. Bueno, eso avísenme por ahí, ¿no? El año pasado nos pasó 2 o 3 veces. Entonces decíamos que hacíamos una segunda combustión porque tenemos exceso de aire y hacemos una nueva expansión en otra turbina o en otra parte de la turbina, y en este caso sería en la turbina y en el canal de PC, en el caso aeronáutico, y luego iba a la atmósfera. Si quisiéramos recuperar y no tirar a la atmósfera esos gases quemados, aquí tendríamos el regenerador que luego lo llevaríamos a esta primera cámara de combustión que tenemos aquí. Es decir, de aquí saldría y calentaríamos este fluido. Creo que tengo un diagrama después para ver.
No me interesa que vean las ecuaciones, aunque podemos ver el trabajo útil de recalentamiento respecto al calor total suministrado. T6 menos T1, el calor perdido, y acá teníamos T3 menos T2 más T5 menos T4, que es el calor aportado. Y nos queda una última mejora, que acá ya es netamente en las turbinas industriales. Hay muchas de estas mejoras que con el gas natural, que tiene un costo relativamente bajo, y si podemos tener cañerías colocando válvulas reductoras de presión, lo tenemos a granel. Algunas de estas o tienen poco recalentamiento o poco, ¿cómo es? Enfriamiento, que ya vamos a ver más adelante. Nos quedaba acá otra cosa. No me interesa. No, esto no me interesa. Acá fíjense que a distintas, tendríamos relaciones de temperaturas. Vamos variando las relaciones de temperatura y vemos cómo va variando el trabajo útil máximo. A medida que vamos variando la relación de temperatura, evidentemente el trabajo útil se hace mayor. Es solamente para mostrar eso. Es decir, que trabajamos sobre la cámara de combustión y sobre sobre la mejora en el trabajo de expansión de la turbina. Vamos a poner líneas de referencia. Profe, ¿podemos hacer un receso hasta las 9? Sí, no me queda mucho, ¿eh? Ah, bueno, entonces, Si sigo, la sigo. banca en 15 minutos, terminamos. Ah, listo, sigo. Así, sí, yo también tengo la garganta a la miseria, pero bueno. Tengo el agua sanadora acá al lado, así que podemos seguir. Ahora vamos a trabajar, o vamos a ver cómo se podría mejorar el trabajo de compresión. Es decir, o que necesitemos menos energía extraer a la turbina, o para el mismo trabajo que le sacamos a la turbina, llegar a una mayor presión a la salida del compresor. Vamos a suponer temperatura y presión atmosférica en el punto 1. Esa temperatura T1, temperatura constante, y vamos a hacer una compresión adiabática como esta que tenemos aquí. ¿Qué es lo que se utiliza o qué es lo que hace una mejora respecto a este funcionamiento del compresor? Extraer el aire que se ha comprimido hasta un determinado valor de presión y por ende aumentado su temperatura, llevarlo a una, ¿cómo es? A un intercambiador de calor y bajarle la temperatura y llevarlo, por ejemplo, a este valor de 2'. Ahí tendríamos una temperatura determinada, que le vamos a llamar ese punto 2'. Este es 2 segundos. Y acá estamos perdiendo calor. Llamamos Q1. Y ahora hemos enfriado, y vamos a suponer que enfriamos hasta la temperatura inicial, temperatura atmosférica, y realizamos una nueva compresión. Al hacer una nueva compresión, hay un aumento de temperatura y un aumento de presión. Si hubiéramos continuado con esta compresión adiabática, evidentemente si fuera politrópica, iríamos por otra línea, acá, llegaríamos a ese punto. Como enfriamos, y voy a hacer una sola etapa de enfriamiento, comprimimos ahora hasta ese otro punto. Llamamos 2 a este punto y 2,1 a este otro. Es decir, que acá vemos que ya tenemos
un aumento del trabajo del compresor, pero vamos a ver que una disminución del trabajo que requiere el compresor, para llegar a la misma presión ahí dada por la línea B. Ahí tenemos el aire que ingresa a la cámara de combustión, entregamos energía en forma de calor y vamos hasta un valor de temperatura que supongamos que es la temperatura T3 límite. Ese sería el punto 3, el que estamos viendo ahí. Y a partir de ahí ahora hacemos una expansión. También una expansión completa hasta un punto que lo seguimos llamando 4, a una temperatura T4 y la pérdida de calor a presión constante. Como vemos ahí. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Por un lado, ya lo vamos a marcar y lo vamos a rayar, que hay un aumento en el área del ciclo. Esto porque para llegar a la misma presión, el compresor, debido a este enfriamiento, nos entrega un mayor trabajo. Si nosotros vemos esta temperatura T1, evidentemente que lo que podríamos hacer es varias extracciones o sangrías de aire para enfriarlo, de manera de llevar a la compresión lo más isotérmicamente posible. Algo imposible de realizar porque tendríamos tantas pérdidas de carga que no lo permitiría. Pero por ahí hacer un par de, en los grandes compresores, un par de extracciones del compresor dentro de determinada etapa o entre compresores, un par de extracciones y enfriarlo, evidentemente necesitamos intercambiadores de calor, y llevarlo lo más cerca posible a una compresión isotérmica. ¿Se entiende eso? Evidentemente, eso porque si lo hacemos a temperatura constante, la densidad del aire no varía. Evidentemente que tendríamos o nos entregaría a ese compresor mayor trabajo en aumento del caudal de aire y la condición del aire, la presión del aire. ¿Sí? En este caso sería que vamos a consumir menor energía para mover el compresor. La contra que tiene esto es que vamos a partir del 2 y para llegar a punto 3 de la T límite, vamos a necesitar entregar mayor cantidad de energía que si partiéramos de 2,1. Es decir, aumentamos el consumo. Pero al aumentar el trabajo del compresor, aumenta el área del ciclo, por ende, el trabajo del mismo. Esto sería o nos indicaría el trabajo de compresión. ¿Cuál sería la modificación? Ese aumento del área que estamos rayando ahí. Y por otro lado, ahora el trabajo que requiere de la turbina, el compresor, para ser movido y llegar a la misma presión, fíjense que es esta parte rayada en diagonal, que si no tuviéramos este enfriamiento, en realidad tendríamos que ir por una curva como esta y necesitaríamos extraerle mayor energía a la turbina sí, para llegar a la misma presión. Lo vamos a ver en un diagrama entrópico. Vamos a trazar las líneas y vamos a hacer lo siguiente. Esta es la compresión de 1 a 2'. Ese sería el punto 2'. Enfriamos hasta la misma temperatura, supongamos, T1, y ahí tendríamos el punto 2 segunda. Y ahora volvemos a hacer una nueva compresión. En este caso lo estamos tomando como teóricas. Y ahí llegaríamos al punto 2. A partir del punto 2 entregamos una cierta cantidad de Q a presión constante y eso nos permite llegar hasta la temperatura
T sub 3 en el punto 3. A partir de ahí hacemos la expansión hasta presión atmosférica y tenemos un valor en función del delta entálpico, obtenemos un trabajo de expansión. Y acá tenemos un trabajo de compresión. Eso hace que aumente el trabajo de expansión y tenemos por un lado aquí una cierta cantidad de energía en forma de calor y otra cantidad de energía en forma de calor aquí. Representaría esta área entre 2', 2 segundas, 2, 2, 1, ¿sí? Que lo mismo lo vemos acá. Este sería el trabajo una parte del trabajo del compresor, este sería otra, y aquí tendríamos este punto que le llamamos ahí 4', que sería lo que necesitaríamos sacarle a la turbina para mover el compresor, y el resto sería el trabajo útil que nos entregaría la turbina para mover algún generador. Disculpen, yo seguí. ¿Se entendió esto? Entonces, por un lado, mejoramos la condición de trabajo en el compresor, recién veíamos que mejorábamos en la turbina y también con el método regenerativo lográbamos consumir menor cantidad de combustible. Esto llevado al diagrama o el esquema de la máquina, ahí tendríamos el compresor 1 y el compresor 2, supongamos de baja presión y de alta presión, que está vinculado a una turbina. Lo vamos a hacer simple para que se entienda más. Salimos con 1 y 2' del compresor de baja presión. Entramos, como recién hacíamos la regeneración, aquí hacemos el enfriamiento, para lo cual necesitamos una fuente fría que, por ejemplo, agua a bajas temperaturas, vamos a necesitar seguramente torres de enfriamiento para producir esto y enfriar el aire que va a entrar al compresor de alta presión. Es decir, ahí tendríamos esto que hablábamos de la caída o la pérdida de calor que necesitamos hacer por ese enfriamiento, y ahora tenemos el fluido aquí en la condición del punto 2 segundas y volvemos a comprimir en el compresor de alta presión, y ahí sí, en esa condición de este punto 2, hacemos el aporte de calor para llegar hasta el punto 3 en la cámara de combustión, que es la condición en la que ingresa los gases quemados a la turbina para producir un trabajo. Y a partir de ahí, si solamente consideramos esta mejora, tenemos una nueva pérdida de calor que la llevamos a la atmósfera. Si quisiéramos hacer una regeneración, la podríamos hacer a la misma, utilizando este calor que tiramos a la atmósfera para calentar el aire que va a entrar a la cámara de combustión. Vemos dos gráficos más rápidamente y terminamos con la clase. Aquí tendría que ser un ciclo, en este caso en el TS, con este enfriamiento intermedio que realizamos, aumentando esta área del ciclo, conjuntamente con un sobrecalentamiento, recalentamiento, en el cual aumentamos esta área del ciclo. Como tenemos diferencia entre la temperatura 2 y la temperatura 4, esta diferencia de calor lo podemos usar para hacer la regeneración y así consumir menor cantidad de combustible. Aquí está, de otra manera, en el presión-volumen, primera compresión, extracción de vapor, enfriamiento, segunda compresión, aporte de calor, una expansión, vuelta a entregar mayor cantidad de energía
por el exceso de aire que tenemos y una nueva expansión, aumentando por un lado este trabajo del compresor y por otro lado el de expansión. Y así aumentar el área del ciclo, por ende aumentar el trabajo. Lo mismo que acá, la diferencia de temperatura entre esta temperatura y esta otra nos permite hacer la regeneración. La planta o el esquema de esto sería compresor de baja, refrigeración para bajar la temperatura del aire que ingresa al segundo compresor o compresor de baja. Vamos a seguir hasta acá, cámara de combustión, turbina, como tenemos exceso de aire, una nueva combustión a otra turbina, y en vez de tirar a la atmósfera lo que sale de la segunda turbina, lo llevamos acá al regenerador para calentar el aire antes de que ingrese a la cámara de combustión. ¿Está más o menos claro? Sí, profe. Excelente. Prometí entre 9 y 9 y cuarto, y bueno, entrego la habían grabado la clase, ¿no? Sí. Ah, bueno, me olvidé de decirle. Bien, ¿alguna pregunta? Algunos ya se fueron. Bueno, cuando lo lean, después si tenemos alguna pregunta, la idea sería de que antes de cada parcial, en un momento fuera del establecido por la clase, o antes de empezar una clase, la clase anterior, hagamos una clase de consulta. Yo por mi parte, bueno, y nos vemos creo que el próximo miércoles, porque el lunes es feriado. ¿Es así? Tal cual, profe. El lunes Bueno. es feriado. Bueno, que tengan un buen fin de semana largo entonces. Buenísimo, profe. Igualmente. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, viejo, chao. Que anden bien.